¿Ya se puede ver la presentación? Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces, pues bienvenidos a la segunda web conference. Hoy vamos pues a trabajar precisamente en la fase 3, ¿sí? Entonces, pues la idea fundamental de hoy es tener como una contextualización de esta fase, ¿sí? Mirar cada uno de los apartes y pues tener muy claro y muy específicas las fechas. No sé si ahí alcanzan a ver. Estamos pues ubicados en la fase 3. Precisamente es una actividad colaborativa. Va del 30 de septiembre al 28 de octubre. Todavía nos quedan 21 días para la realización. Carácter colaborativo. En todo caso, pues yo también les voy a colaborar ahí, respetados estudiantes, si ustedes lo desean nuevamente, con un pequeño prompt, pues para ayudarles ahí con algunos conceptos, algunas ayudas, y pues de esa forma también como ir humanizando nuestros contenidos, ¿no? Sé qué les parece. Sí, señor. ¿Si aplicaste el otro prompt, Livia? No, no, señor. El anterior no. Ok, ok, bueno, listo. Vamos entonces a empezar. Eh, Pues los objetivos de esta fase, el encuentro de hoy, pues va a estar pues constituido por diferentes partes. El primero es como definir muy bien cuáles son los objetivos de la fase en la que nos encontramos, ¿sí? En este orden de ideas, es fundamental pues haber preparado una muy buena fase 2, ¿cierto? Y a partir de esos análisis que se hicieron, pues nosotros tenemos pues que mirar precisamente cómo vamos a realizar precisamente como una aproximación a la práctica antropológica. ¿Y cómo la vamos a realizar? Pues precisamente tenemos que empezar a mirar precisamente todo un reconocimiento de los alcances de la globalización en ámbitos sociales, ¿sí? Entonces, ahí se tienen que ver muchas dinámicas sociales y culturales. Tenemos que mirar también entonces desde el punto de vista mm, mm, cultural, pues que es lo que busca este curso precisamente mediante las prácticas de reciprocidad, de redistribución e intercambio que van a permitir entender cómo las comunidades pues van a generar una cohesión, cómo se distribuyen esos recursos, cómo se negocian frente a procesos globales. Entonces, pues lo que busca precisamente esa guía a través de ese ejercicio es que ustedes pues comprendan cómo la economía no es un conjunto de transacciones, ¿sí? Netamente, por decirlo así, económicas, sino que también se vea pues precisamente como es un instrumento que nos va a permitir dimensionar cómo se va a estructurar la vida social, ¿sí? Cómo son esas relaciones sociales, la historia y pues las estructuras de poder. Entonces, pues acá buscamos pues precisamente que ustedes miren
como una guía conceptual y práctica pues para desarrollar esta actividad con éxito. Bueno, los objetivos pues de esta fase, ¿cuál va a ser? Reconocer los alcances de la globalización en ámbitos sociales y cómo estas transformaciones se reflejan en las prácticas económicas cotidianas. Eh, la globalización como tal, pues ustedes saben que es cuando se da ese fenómeno de abrir la economía a los entornos internacionales. Y a partir de ahí, pues empiezan a surgir muchas dinámicas, ¿sí? Unas dinámicas, pues, que van a mirar, pues, precisamente eh, cómo son, por decirlo así, antes de esas grandes globalizaciones entre países, pues esas transacciones que habían, por ejemplo, entre trueques, sistemas de reparto, ¿no? Entonces, pues, por eso es fundamental entender muy bien esos hallazgos, ¿sí? A partir de ahí, otro de los objetivos específicos va a estar, pues, en analizar las relaciones de reciprocidad, de redistribución e intercambio, que siempre van a estar presentes en el entorno local. Pues acá se busca pues precisamente con observaciones empíricas, con categorías teóricas de antropología económica, pues que se seleccionen este tipo de observaciones y de operaciones que se producen. Y también pues tenemos que seleccionar un objetivo, relacionar todo esto pues con los hallazgos del objetivo de desarrollo sostenible, pues que ustedes ya lo han venido trabajando no solamente en mi curso, sino en la mayoría de cursos, ¿sí? Y cómo se relaciona directamente con los hallazgos que ustedes encuentran, ¿sí? Entonces tienen que precisamente argumentar de forma clara dicha relación. Eh, Esto pues va a fomentar pues precisamente una capacidad crítica que va a fomentar también una investigación de tipo etnográfico básico y la aplicación de contextos reales. Esto pues vale la pena recalcar que es un ejercicio que es teórico práctico, ¿sí? Porque combina precisamente la teoría con la práctica y les va a permitir también, respetados estudiantes, visualizar cómo esos fenómenos globales interactúan con las realidades locales específicas. Y ahí pues vamos abriendo la posibilidad de pensar en políticas públicas y estrategias de desarrollo más contextualizadas y culturalmente pertinentes. Entonces, desde este punto de vista es importante tener el tema de la cultura, pues no es lo mismo un país en Europa, un pueblo europeo, que un pueblo en Colombia, que un pueblo en Perú, que un pueblo, en fin, tienen demasiados cambios a nivel, pues, de, por ejemplo, del lenguaje. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de un país como la China, en ese país que es grande, que tiene 1.300 1.400 millones de habitantes en la actualidad, ustedes no me lo creerán, pero existen más de 100 dialectos en ese mismo país. Acá en Colombia también existen diferentes dialectos, pues dependiendo también de la zona geográfica en donde nos encontremos, pero pues se establece como tal que el español es el idioma como oficial del país. Sin embargo, hay otros lenguajes, hay otras culturas, hay otras formas de interactuar. Y pues ahí también consiste este ejercicio, ¿no? Mirar desde esa base, pues, los diferentes antecedentes que van surgiendo. ¿Ok? Ya cuando hablamos, pues, precisamente de la antropología económica y la globalización, entonces acá quiero ser muy específico y muy claro que
de este punto de vista, se va a estudiar cómo las distintas culturas organizan sus prácticas de producción y distribución y consumo. Y acá lo que se debe cuestionar es la idea lógica de que las lógicas de mercado sean universales. Entonces ya cuando hablamos precisamente de la globalización, pues lo que tratamos también de evidenciar es que esas prácticas de producción, de distribución, de consumo, pues que no desaparezcan, sino que se tienen que ir transformando o se resisten al cambio. Entonces, por ejemplo, cuando llegan nuevos productos, hay que generar políticas económicas y muchas veces esos nuevos productos van a generar tecnologías que van a alterar los modos tradicionales de intercambio. Pero pues también es claro que muchas comunidades van a mantener redes de reciprocidad y mecanismos redistributivos propios. Entonces, pues para que no pierdan la esencia de la producción, ¿sí? Esta perspectiva, pues entonces les va a permitir como tal a los economistas entender también que la economía es una construcción cultural, ¿sí? Así lo señala, por ejemplo, Klamer. Analiza el capitalismo desde la antropología, implica reconocer la coexistencia de múltiples racionalidades económicas. Entonces, hay que comprender cómo estas interacciones son fundamentales para interpretar los hallazgos de la actividad, ¿sí? Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, miren lo que ha pasado con un producto que era de mucha cultura como la chicha, ¿sí? Ustedes saben que ese es un producto que se utilizaba antes de la cerveza. ¿Sí saben cuál es la chicha? Sí, señor. Exacto, Livia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que empiezan a existir y pues llega un producto importado a nuestra tierra, que es la cerveza, porque ustedes saben que eso no es de procedencia cultural ni de nuestros ancestros. Acá se tomaba era chicha, se fermentaba, se producía en las mismas casas, por decirlo así, y una persona vendía, no sé, 1 o 2 litros de chicha, y se nos va a imponer, por decirlo así, un producto como la cerveza, mediante temas políticos, empiezan a atacar, pues también por el tema, pues de temas fitosanitarios, empiezan también a hacerle persecución a los que vendían la chicha. Y miren nomás un caso que era netamente cultural, cómo se transforma. No quiere decir que todavía no se produzca la chicha, el guarapo, en fin, pero ya no tiene la misma producción masiva de antes. Es que antes era normal que lo vendieran como por decirlo así, como que vendieran la fruta, en fin. Entonces miren que esa es una parte también fundamental que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, cómo cuando llegan estos tipos de productos, cuando se genera la globalización, pues cómo va a afectar de forma directa también a, pues a una población, a un municipio, a un departamento, ¿no? Se ha visto también no solamente en La Guajira, se ha visto en la costa atlántica, en Boyacá, en Cundinamarca, en fin, en muchas zonas, pues porque somos un país, pero sin embargo, miren que muchos aspectos culturales siguen, pues por ejemplo, todavía se dan, no sé, la arepa, eh, temas culturales, pues de comida de cada uno de los municipios, muchas mezclas también con productos árabes, con productos del Medio Oriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la costa, todo eso que tiene que ver, por ejemplo, con el ñame, con, eh,
algunos platos autóctonos, entonces vienen directamente de allá, se impusieron acá y pues cambiaron, por decirlo así, la razón de ser de muchas de las zonas. Entonces, son una mezcla de todo. Miren, por ejemplo, la lechona, miren el cerdo, los chorizos. O sea, anteriormente no se veían todos esos productos en Colombia, ¿no? Son productos que vienen desde por fuera, la morcilla, por ejemplo, el chunchullo, todo eso viene desde por fuera y se instauró, pues precisamente porque empezaron a llegar culturas europeas, culturas americanas y generó precisamente esos impactos en la población. Entonces, por eso es fundamental como entender y ir un poco más allá de esas visiones, ¿no? Porque a partir de ahí es que nosotros empezamos como a tomar ese tipo de decisiones que van a ser claves como para estructurar precisamente esos comportamientos. Bueno, ya después, pues seguimos avanzando y se va a avanzar pues precisamente en la reciprocidad, que es un concepto básico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos pues precisamente de esa reciprocidad, estamos hablando pues precisamente que es un principio económico y moral que va a articular relaciones sociales a través del intercambio, pero un intercambio que va a ser de carácter no mercantil. No se basa en precios, en contratos, ni en pagos inmediatos. Eso quiere decir, pues, que no es mercantil, sino en vínculos personales, obligaciones sociales y expectativas de ayuda mutua. Ahí hablamos, por ejemplo, de algunos autores como Marcel Mauss, eh, que mostró en su ensayo sobre el don, mostró que dar, recibir y devolver son actos que crean lazos sociales duraderos. Y ahí tenemos algunos contextos latinoamericanos en prácticas como la minga, eh, se van a realizar todavía muchos favores de tipos vecinales, ¿no? Entonces acá tenemos claros ejemplos de reciprocidad generalizada. Entonces, cómo al analizar estas dinámicas requiere observar no solo lo que se intercambia, sino también las normas implícitas, las normas internas que están en esa comunidad. Ahí hablamos entonces de la confianza, significados simbólicos asociados. Entonces, pues acá hablamos que esa reciprocidad no busca solamente temas económicos, sino también temas culturales, temas de ética, y funciona como un tejido invisible, pues que va a sostener redes sociales y económicas. Entonces acá tenemos que generar un capital social que vaya fortaleciendo identidades comunitarias. Entonces acá es clave comprender cómo se interpretan muchas formas de organización económica, pero no capitalista. Entonces, en esos temas de la minga, por ejemplo, es bueno que ustedes investiguen mucho cómo se da este tipo, pues, de comportamientos y de principios económicos y de relaciones sociales a través de intercambios, pero no mercantiles, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de ese concepto básico de reciprocidad. ¿Al momento estamos claros? Sí, señor. Bueno, hoy vamos a ser muy ejecutivos, porque estoy como muy corto de voz, si lo puedes notar, pero pues vamos a trabajar cada una de las partes del año. Bueno, en tipos de reciprocidad, pues la reciprocidad va a adoptar diferentes formas según el tipo de relación social, ¿sí? Si hablamos de una reciprocidad generalizada, ocurre cuando los bienes o servicios se entregan sin expectativa de devolución inmediata, ¿no? Entonces ahí, como cuando hacemos un favor entre familiares o vecinos cercanos, ¿no? Entonces que alguno me dice, oiga,
necesito que me preste dos vacas, dos reses para cerrar tal negocio. Y uno se lo presta de forma inmediata y después el vecino le devuelve a uno. Sí, algo así. Es una relación económica, pero sin esperar una devolución inmediata. Y pues lo que les decía anteriormente, ¿no? No busca pues una reciprocidad de forma inmediata, sino que ante todo es realizar la transacción y después se da. Ahí también hablamos, por ejemplo, de una reciprocidad equilibrada. Y acá ya hablamos que implica un acuerdo tácito o explícito de devolución futuro. Entonces, no sé, puede ser de pronto también el mismo ejemplo que necesito, no sé, un chivo, pero yo le voy a devolver a usted 50 gallinas, por ejemplo. Pero en el futuro, entonces, tiene que quedar explícito esa transacción de tal forma que el otro vecino o el otro comerciante reciba, pues, algo a favor de su transacción, ¿sí? Y acá también es fundamental entender el concepto de reciprocidad negativa. Entonces, se da cuando una de las partes busca sacar ventaja de la otra. Y acá se pueden generar tensiones. Esta tipología permite clasificar las prácticas observadas en el trabajo y entender su lógica. Entonces, acá pues una ayuda ya vecinal recurrente sin obtener nada a cambio, pues ya se puede dar como una reciprocidad negativa, ¿no? Entonces ya si cogió la maña, pues de cogerle producto, de coger las herramientas y pues el otro vecino nunca da nada a cambio, pues ya es algo negativo, ¿no? Entonces, acá lo que se busca es precisamente que ustedes investiguen, que miren precisamente cómo se reconocen estas formas y cómo ayuda a distinguir motivaciones, expectativas, aspectos sociales asociados a cada uno de los intercambios no monetarios, ¿no? Que nos queden muy claros, ¿ok? Tiene que quedar claro y observado que son precisamente intercambios de características no monetarias, no capitalistas. Bueno, seguimos entonces con la redistribución. Y el concepto de la redistribución pues va a implicar la recolección de recursos por parte de una autoridad central. Ya, por ejemplo, acá estamos hablando pues de culturas ancestrales. Hablamos, por ejemplo, ya del cacique, ¿no? Que era precisamente el que recolectaba esos recursos. Ya podemos hablar, por ejemplo, acá de un país del Estado, ¿sí? Cómo recolecta esos recursos una ONG o una institución comunitaria. Y recuerden pues que no solamente acá esta redistribución, ese concepto, es precisamente para generar un bien común y como una ayuda también pues para todas las personas. Entonces, esta redistribución eh, se va a producir pues precisamente en varias, esperen que esto está como mal cuadrado, ya. En varias instituciones, por decirlo así. Entonces estamos hablando de una tribu, del Estado, de una ONG, en fin. Entonces, por ejemplo, ahí Polanyi describió este principio como formas básicas de integración económica. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de una de las prácticas que es más antigua, de la que ustedes conocen,
que es precisamente el cobro de los tributos, de los impuestos en sociedades antiguas. Sí, los impuestos, ustedes saben que viene de mucho tiempo atrás. Y cómo esa recaudación de tributos, de impuestos, pues van a generar también programas sociales modernos. Esa redistribución no solamente es un acto económico, sino también busca que se refuercen algunas legitimidades, jerarquías, contratos sociales. Entonces también es bueno que ustedes observen cómo este tipo de relaciones implican analizar qué instituciones pues, van a concentrar esos recursos, cómo los distribuyen y con qué justificaciones. ¿Sí? Entonces, pues en países más desarrollados, pues la gente le gusta aportar más. Por ejemplo, acá en Colombia el tema de la recaudo, pues ustedes saben que no le gusta a la gente pagar tanto por recaudación, por impuesto de renta, ¿no? Entonces, y ya miramos, por ejemplo, que en China, aunque creemos que es un país comunista, prácticamente que no recaudan impuestos, o sea, pero también se ve, por ejemplo, que el tema de la salud en China es prácticamente que tema privado, ¿no? Como en algunos países, como en Estados Unidos. Entonces, si tú te enfermas, tienes que tener un buen colchón de seguridad para ir a urgencias. Entonces, porque posiblemente allá el sistema de salud no te va a pagar una cirugía, una enfermedad de alto costo, ¿no? Entonces, por eso hay que mirar en esos contextos rurales latinoamericanos cómo se da el tema de la recaudación de impuestos. Acá también hay que analizar que el tema de la tierra, pues, se va a afectar muchísimo porque unos muy pocos son dueños de muchas extensiones de tierra y no pagan lo justo por tener tanta extensión de tierra, pagan muy poco. Y por eso hay que analizar cómo las alcaldías, los cabildos indígenas, las asociaciones campesinas juegan un papel ahí redistributivo clave, complementando y a veces reemplazando esas funciones estatales. Entonces, eso es fundamental que no analicen ahí en ese tema de redistribución como concepto. Ahora, el intercambio como concepto. Estamos hablando de una transferencia voluntaria de bienes entre partes. Ahí estamos hablando también generalmente de transferencias de bienes y servicios entre dos partes. Puede adoptar formas monetarias como en mercados los formales, ¿sí? Como en el que estamos ahora, en el cual pues hay un contrato y en ese contrato se establece un monto por el pago de X o Y mercancía, hay un comprador, hay un vendedor y se establece. Y también pues ahí todavía se da, ¿no? En algunas partes como en La Guajira se va todavía el tema del trueque, ¿no? A diferencia de la reciprocidad, el intercambio se basa en acuerdos más específicos, más explícitos y generalmente en equivalencias. Es una práctica regulada por normas sociales. Ya acá entonces entramos a mirar ya comportamientos más capitalistas. Ya la gente entonces investiga, tiene en cuenta los precios que se da en el mercado, la oferta, la demanda. Y también es fundamental que esos intercambios de mercado pues existen en marcos culturales que influyen en las transacciones. No quiere decir que no se dé en mercados indígenas o en ferias campesinas. En este caso, los precios pueden ser flexibles y las relaciones personales pesan más que las lógicas impersonales. Entonces, ahí es fundamental que ustedes analicen el intercambio, cómo implica quienes participan, qué reglas operan, qué recursos circulan
y cómo se establecen las equivalencias. Así se evidencian pues continuidades y tensiones entre formas económicas y tradiciones contemporáneas. Después pues ya hay una comparación entre la reciprocidad, la redistribución, el intercambio. Discúlpenme. Y esos tres principios pues no son excluyentes, ¿sí? Todos esos principios van a coexistir y se entrelazan en la mayoría. La reciprocidad, pues como lo vimos anteriormente, se basa en relaciones sociales y obligaciones morales. La redistribución en centralización institucional, recaudan un tributo, recaudan unos recursos y la autoridad tiene que precisamente redistribuir esos recursos. Y el intercambio ya se va a dar un acuerdo ya de más tipo comercial en donde se evidencian pues precisamente las partes y frecuentemente van a estar mediados por precios. Un mercado local puede funcionar simultáneamente con sistemas de ayuda mutua y programas de subsidios estatales, como se da ahorita, ¿no? Hay que mirar también entonces que muchas veces los indígenas tienen muchos derechos, tienen derechos a unos suelos, unos derechos adquiridos, tienen derechos a unos subsidios, tienen una prelación cuando se presentan, por ejemplo, a una universidad pública, tienen también algunos derechos también cuando van, por ejemplo, a aplicar para una beca y van a tener también unas distinciones por este tipo, ¿no? Porque pues son precisamente algunos derechos que ya venían con el paso del tiempo y que a nivel de la Constitución también quedaron enmarcados, ¿sí? Entonces, por eso hay que entender precisamente esa coexistencia, esas complejidades que se presentan, por ejemplo, acá en el país, esos conflictos que se presentan también cuando ellos se van, por ejemplo, a una ciudad, cuando se quedan esos cabildos indígenas que exigen ellos. ¿Sí? Todos esos indígenas del Cauca, de la Sierra Nevada, del Amazonas, en fin, tienen también diferentes desde el punto de vista de la antropología de diferentes tipos de justicia. Y entonces, pues hay que mirarlo. Desde este punto de vista hay que mirar esas ferias donde productores venden por parte de su cosecha el intercambio, donan otra parte para eventos comunitarios, o sea que redistribuyen y ayudan también gratuitamente a sus vecinos, reciprocidad. Entonces hay que mirar esas miradas comparativas y cruciales pues para la actividad que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ok? Ya por último, pues acá miramos pues precisamente lo de si la antropología económica, ¿no? La Agenda de 2030, ustedes ya saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pues porque si no hay ese cambio profundo, pues el ser humano tiende a autodestruirse. Entonces, por eso esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Aunque por ejemplo algunos países todavía lo desmienten. Entonces, por eso es gravísimo este tema. Desde la antropología económica, pues el vínculo con los ODS pues permite situar muchas prácticas locales en marcos también de política pública. Las mingas indígenas, los trueques pueden contribuir a reducir la pobreza, ¿no? Que es el ODS 1. Estas prácticas también pueden estar alineadas con promover un trabajo decente. También ustedes pueden ver que hay una relación con el ODS número 8. También el tema de los recursos, cómo se recaudan y cómo se redistribuyen,
podemos también llevarlo al ODS 10, que es disminuir la desigualdad. Entonces, que va a ser fundamental. Los estudiantes pues pueden identificar potenciales aportes de estos objetivos, pueden reconocer cómo las comunidades pues no son receptores pasivos, sino actores activos en la construcción de estas alternativas. La CEPAL pues también nos va a ayudar mucho y destaca que los ODS ofrecen oportunidades para América Latina si se realiza una articulación con esa diversidad cultural. O sea, tenemos que ser incluyentes, no excluyentes, no los indígenas por allá y pues por acá las ciudades. Tenemos que mirar precisamente cómo se da esta conexión y cómo se refuerza ese valor para que la investigación etnográfica sea planificada y el diseño de políticas sea más inclusiva. Entonces, pues esa es una de las partes ahí que ustedes deben tratar. Ahí tenemos un ejemplo como aplicado a la comunidad. Entonces, en México, por ejemplo, hay una comunidad que mantiene sistemas de trueque. Que es la comunidad purépecha en Michoacán, ¿sí? Mantienen sistemas de trueque y economía solidaria que muestran cómo es posible articular con prácticas tradicionales con necesidades pues actuales, contemporáneas, que es lo que se busca. Ese intercambio de productos agrícolas, artesanales y de servicios se realizó bajo normas comunitarias, en el cual prima también que no solamente, como lo se da muchas veces acá en Colombia, que el campesino es el que más bajo gana en toda la cadena, el que se queda con la mayoría pues del producto del campesino es el comercializador del producto, ¿sí? Entonces allá no aplica así, por eso hay que también como ayudar con los mercados campesinos y a partir de ahí evidenciar también cómo se dan esas normas, pues con este tipo de ejemplos, ¿no? Esto nos va a fortalecer también una autonomía económica frente a mercados externos, ¿no? Permite a los estudiantes comprender que las categorías no son abstractas, que se manifiestan en realidades concretas y que su análisis pues requiere también detalles culturales, políticos, económicos. La actividad práctica, pues entonces acá, desde este punto de vista, consta pues de esos pasos, ¿no? Identificar una institución local, puede ser un mercado, una escuela, un cabildo, una asociación, organización comunitaria, donde se puedan observar precisamente, registrar, mirar cómo se realizan pues también esas guías, ¿no? Y a partir de ahí, registrar detalladamente las prácticas de reciprocidad, redistribución, intercambio que se presenten, tomando notas etnográficas, ejemplos específicos. Ya después, pues seleccionan, pues precisamente esos ODS, ¿sí? Que ya los explicamos y argumentan esa elección grupal. La clave está precisamente en realizar, pues, esas observaciones de forma cuidadosa, ¿no? Basadas en evidencias concretas, no en suposiciones. Entonces pueden ir a una feria, a una plaza de mercado, en fin, hablar, tomar como información. De eso se trata este curso, ¿no? Esto de la antropología económica, eso no se aprende solamente ahí escribiendo y leyendo, no, hay que hacer también ese ejercicio, ese laboratorio. Se recomienda mucho usar un lenguaje descriptivo, evitar juicios de valor,
registrar pues interacciones de materiales simbólicas. Y pues la actividad va a fomentar habilidades de observación y participante de análisis crítico. Discúlpenme. Se debe hacer pues una tabla de sistematización para organizar toda esa información recogida, recolectada, ¿no? Entonces tiene que haber una columna de hallazgos en la cual van a describir la institución o práctica observada. También van a existir columnas de reciprocidad, redistribución e intercambio. Y ahí pues ustedes tienen que empezar a mirar cómo es el comportamiento para cada una de estas partes, ¿no? Entonces, llenar una matriz con unos datos claros. Esta sistematización pues va a facilitar de forma posterior la integración grupal y el análisis comparativo. Es clave, respetados estudiantes, que esas justificaciones sean claras, que sean basadas en la observación y cuando sea pertinente en conceptos teóricos. La tabla no solo organiza información, sino también enseña a clasificar fenómenos económicos desde una perspectiva de tipo antropológico, que es lo que buscamos acá en este curso. ¿Ok? Y ya después viene pues precisamente toda la consolidación grupal y la entrega. Entonces, una vez que cada estudiante complete su tabla, se reúnen en grupo, consolidan la información, identifican patrones, diferencias, conexiones y elaboran una argumentación conjunta entre todos, ¿no? Este informe grupal pues se va a dividir en dos partes, el análisis de hallazgos de máximo 4 páginas. En el segundo, la relación de estos hallazgos con el ODS. Y pues esta etapa pues va a fomentar el trabajo colaborativo, la síntesis colectiva y los argumentos. Es vital, respetados estudiantes, pues la participación en foros, es parte esencial, están todavía muy callados. Cada estudiante debe publicar sus aportes, comentar las observaciones de al menos unos 2 compañeros y seguir pues teniendo en cuenta presente que todo debe ser bajo la norma APA de la séptima edición, en fin. Y ya para finalizar, pues debemos reflexionar precisamente sobre cómo estas prácticas locales no son simples como recuerdos de sistemas tradicionales, sino que siguen siendo componentes activos de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro territorio, que ha surgido pues con este tipo de prácticas y cómo esos conceptos de reciprocidad, redistribución e intercambio permiten ver la economía desde abajo, desde las comunidades. ¿Cómo se vinculan estas observaciones con los ODS para pensar en políticas públicas culturalmente pertinentes y pues que todo esté respaldado pues con los conceptos que hemos trabajado? ¿Ok? Ese era el propósito pues del CIPAS, discúlpenme, de la web conference. Era precisamente compartir con ustedes un momento, explicarles paso a paso el tema de la guía y pues el CIPAS ya va a ser un poco más práctico pues para que ustedes lo trabajen. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, Livia? No, déjalo ahí. Sí, yo, por ejemplo, puedo mirar organizaciones aquí dentro del pueblo. Yo vivo en un pueblo muy pequeño. Por ejemplo, como una fundación. Es que estaba pensando en una fundación, pero no sé cómo aplicarlo ahí. Una fundación que hay para niños y personas de pronto con algún tipo de discapacidad, se llama como un lápiz. Y bueno, más que todo es ayuda a los niños, da clases como de inglés, de arte, de teatro, así, cosas así.
Pero ellos Bueno, sí, funcionan de manera que no generan, ¿cómo es? Como sin ánimo de lucro o algo así. sin ánimo de lucro, también tienes que mirar ellos, o sea, cómo hacen para recaudar esos recursos, ¿sí? Si se los da una ONG, si se los da el Estado, en fin, cómo hace, o si hay, pues, no sé, alguna empresa que los ayuda, ¿sí? También mirar allá en tu pueblo de pronto ese tipo de prácticas en las ferias, de pronto si hay alguna feria ganadera, si hay alguna práctica de pronto así entre los mismos vecinos, de comercialización de productos en el mercado. ¿Cómo se da este tipo de comportamientos todavía? Si se llega a dar todavía algún tipo de trueque, uno no sabe. Ok. También tengo entendido que acá en el pueblo pasa mucho con las personas adineradas que dan, pero digamos cuando es la feria del pueblo, las fiestas del pueblo, que hacen su aporte, digamos los finqueros y la gente con dinero. Eso entraría. Sí, sí, porque son prácticas de pronto que no generan como tal, hay una reciprocidad, por decirlo así. Entonces, mira los diferentes conceptos que se tratan, ¿no? Los diferentes enfoques que nosotros estamos tratando y habla de cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, acuérdate que está la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. En la redistribución podemos colocar de pronto en la fundación, ¿sí? Cómo ellos entonces recaudan o tienen unos eh, ingresos por X o Y y cómo ellos redistribuyen eso en su fundación. En la reciprocidad, pues también algunos favores entre algunos vecinos, eh, de lo que yo les manifestaba muchas veces de pronto porque nos conocemos con ellos, en fin. Y ya el intercambio ya son temas más netamente como mercantiles, ¿no? En el cual se garantice el intercambio de cada uno y se genere como una especie de contrato, o sea, sí, yo te doy tanto, pero tú me das tanto, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, el tema de la cosecha. De pronto muchos de los más poderosos del pueblo ya le dicen a ese señor, listo, yo le adelanto tanto dinero, pero usted me garantiza que toda la cosecha queda para mí, ¿sí? Entonces, algo de ese tipo, ¿no? Ok, sí, señor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, Lee? No, no, señor, así está todo muy bien. En qué parte te encuentras? Yo vivo en Huasca, Cundinamarca. Ok, Huasca. Allá no es tan frío, ¿cierto? No, sí, es más frío que Bogotá. Más frío, Sí. caramba. Bueno, Olivia, pero hace rato Tenemos harto lugar verde. Tenemos una reserva, hacemos parte, o sea, el municipio coge una parte de lo que es el Parque Chingaza y la y carretera para Huasca, ¿por dónde es? Por cuando uno está en Bogotá, ¿por dónde sale? por la Calera. Y es después de la Calera.